buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirles en este programa de Descubriéndonos. Hola Mau, ¿cómo estás? Hola Luz, Hola José. ¿Qué tal? Luz, José, Mauricio. Manuel. Antes Manuel. de que empecemos, les recomiendo, o más bien les recuerdo, por favor, seguirnos y compartirnos en nuestras redes, tanto en Facebook como en YouTube. Se los vamos a agradecer mucho. Y si nos quieren dar algunas sugerencias respecto de los temas que quieran que tratemos por acá, también nos van a ayudar para que podamos seguir haciendo todos estos programas. Y hoy traemos un tema interesante, que cada día se conoce más, aunque realmente no sé cuánto conocemos, y es el asunto de la inteligencia artificial. Últimamente hemos estado viendo a la gente muy inquieta, unos muy emocionados, unos muy preocupados. Habemos hasta quienes somos criticados por estar pensando que estamos ya en un tema de ciencia ficción cuando estamos muy alejados de eso, pero a mí particularmente sí me preocupa. Pero lo que es interesante es que, por ejemplo, estos chats que han estado saliendo, bueno, estos robots de inteligencia artificial que se han estado saliendo ya a producción, que ya se pueden usar, que se les puedan preguntar cosas, ¿no? Y que pues tienen a muchísima gente emocionada con ese asunto, para bien o para mal, porque pues están obteniendo respuestas en tiempo récord, en circunstancias pues que nunca se hubieran imaginado, y pues a mí sí me tiene preocupada, ¿no? Porque creo que mucha gente que ha empezado a meterse a los robots, pues lo que hacen es preguntar cosas respecto de su materia, ¿no? De lo que conocen. Y ahí están las respuestas que lo que hacen es ir jalando toda la información que tienen en toda la red, que no es poca, porque pues finalmente pues nosotros estamos acostumbrados a estar trabajando con buscadores, pues lo hace en tiempo récord y entonces puede hacer algo que inmediatamente se alinee y que dé una respuesta. Pero lo interesante de esto a mí que me parece, ya lo dirán ustedes, es esa rapidez de estar obteniendo esa respuesta que se supone que en otras circunstancias no sería tan sencillo que tuviéramos, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan del tema de la inteligencia artificial? A mí un tema que me parece muy, digamos, muy fuerte es lo que, bueno, siempre he pensado que Zizek a veces escribe mucho más rápido de lo que está pensando las cosas y eso lo lleva a decir infinidad de cosas, muchas acertadas, muchas otras, ¿no? Pero esta parte donde él lo que dice que lo que le preocupa de la inteligencia artificial es un poquito como cómo la sociedad se está acercando a ese modelo de, de inteligencia, en donde, por ejemplo, o sea, lo que propiamente podríamos pensar que es el espíritu, el concepto, por ejemplo, Michel Foucault cuando habla del autor, lo que está proponiendo Foucault es que, por ejemplo, un grupo de notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, este grupo de notas puede ser construida de una manera en donde encuentras a Bach o encuentras a Mozart o a Chopin o a Tchaikovsky y puedes con las mismas notas encontrar los estilos que hacen que cada compositor pueda ser reconocible en ese tipo de cosas. Eso es algo que no puede ser la inteligencia artificial, que maneja los datos, que maneja las notas, que no está del lado del estilo, no está del lado de lo que va a hacer ese tipo de cosas. Pero si eso es verdad, y es esta parte que lo que se está perdiendo es el estilo, en el sentido de la articulación de ideas y todo ese tipo de cosas, en donde ya muchos estudiantes lo que hacen en sus trabajos es sumar ideas, ¿no? Hacen collages ahí de ideas y todo ese tipo de cosas, y los procesos de pensamiento pues van en picada, porque finalmente son colecciones de datos. Pues ya no hay necesidad de utilizar los procesos de pensamiento si solamente estás en el tema de coleccionar datos. Y entonces eso es lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, digamos, esa problematización que hace Zizek, pues me parece muy pertinente en el sentido de que la inteligencia humana se está cada día pareciendo más a la inteligencia artificial, lo que entonces hará que sea más difícil que un maestro pueda advertir que un trabajo que se le está plagiando a un muchacho, bueno, ya ni siquiera sé ese, no sé si sea eso plagio, pero digamos que se le está haciendo a la inteligencia artificial, ya sea pase inadvertido por el maestro, precisamente porque el maestro ya está muy próximo a pensar como piensa la inteligencia artificial, o sea, manejos de datos. Como un procedimiento. O sea, ya queda fuera todas estas posibilidades de discernir, de criticar, de razonar, de advertir. O sea, todas esas circunstancias que nos hacen humanos y que nos permiten estarnos preguntando cosas, pues quedan anuladas. Pareciera ser que
esta denominada inteligencia. Ahorita que te estaba escuchando, José, de pronto me quedé pensando del poder de las denominaciones, del poder de la palabra, porque el haberle denominado inteligencia artificial, pues le da un estatuto que está en estricto sentido, pues fuera de lo que tiene que ver con esta compilación de la que tú estabas hablando, de datos, ¿no? Porque realmente, pues entonces yo la entiendo como si fuera este proceso de inteligencia que contiene otra serie de cosas que no nada más es un asunto de recopilación, pero pues que finalmente pues así es como se entiende y así es como se piensa, ¿no? O sea, una especie como de muleta de inteligencia para que me ayude a resolver cosas que a lo mejor no estoy pudiendo hacer, no sé. Bueno, sin duda, lo que está haciendo la tecnología es la increíble cantidad que puede, como puede manejar de información y de correlación de datos, ¿no? Eso es impresionante lo que están haciendo. Hay gente muy seria que está planteando que el poder militar incluso dependerá de quién desarrolle esa inteligencia artificial. Y bueno, eh, pues sí, no, yo creo que es muy temprano para saber lo que está por ocurrir, pero sin duda lo que está ocurriendo y los impactos que va a tener esta inteligencia artificial, creo que solo los podemos medio suponer. Pero, por ejemplo, se ha hablado de cuántas profesiones van a estar desplazadas por esa inteligencia artificial. Por ejemplo, las finanzas prácticamente están fuera. Actualmente incluso la gente que se dedica a las finanzas se apoya muchísimo más en la inteligencia artificial que en corredores, por ejemplo. Y cada vez va a ser más sofisticada esa inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que hablaban es que los abogados están también en riesgo. Bueno, habría que ver, no lo sé, pero no deja de ser sumamente sugerente cómo esa inteligencia empieza ya a operar como algo que empieza a desplazar actividades que eran comúnmente pues vitales en el desarrollo del humano, ¿no? Bueno, me supongo que parte de lo que nosotros hacemos sí sería absolutamente imposible que interviniera esa inteligencia artificial porque justamente con lo que trabajamos es con el deseo, algo que justo esta inteligencia no se aproxima siquiera, ¿no? Se aproxima a datos y a exactitudes. Entonces, bueno, eh, pero qué tanto y hasta dónde yo no me atrevería a decir. Creo que es temprano para hacer un pronóstico, o cuando menos alguien que lo tendría que ser alguien mucho más experto en este tema, ¿no? Yo no me atrevería a hacer Sí, una sin observación duda, tan... pero lo que sí me parece que es importante es poner en la mesa este tipo de cosas para preguntarnos, porque por ejemplo ahorita que te estaba escuchando con relación a que esto que nosotros hacemos, quién sabe si pueda ser relevado o no, o sea, por supuesto que no, pero estoy recordando lo que tratamos en el programa anterior cuando hablamos del tema de los ideales y de las investiduras. Entonces, si yo a este tema de la inteligencia artificial le invisto la potestad, la posibilidad de conocerlo todo, de no tener falla, de poder tener ¿no? En su acceso todos los datos, y yo pienso que todo tiene que ver con tener toda la información porque los seres humanos somos ese proceso de estar conjuntando cosas, entonces, pues sí, tú tienes razón y yo comparto contigo. El problema no es que yo lo comparto que esté, sino qué es lo que los demás van a ver. Hoy por hoy, en esto que decimos de los buscadores, ya hay gente que de pronto llega a los espacios de consulta diciendo, ¿no? Ah, es que yo tengo tal trastorno de esto por esto y esto, porque a mí cuando yo veo me pasa esto y esto y esto, y entonces yo me doy cuenta que quién sabe qué, pero y entonces yo intenté, pero no pude. Ahí no hay inteligencia artificial, hay simples datos, pero están ya poniendo su confianza en una circunstancia de algo que tiene que ver con lo subjetivo, con lo humano, pero le estoy depositando en otro lado y eso es de alguna manera una investidura, ¿no? Y está, digamos, es un tema muy complejo porque, por ejemplo, hubo en Estados Unidos un equipo de béisbol que ya estaba a punto de sacarlo, ya estaba como casi fuera de la liga. Y entonces, pues obviamente no tenía dinero, mucho dinero, para, para contratar un buen cazatalentos y tampoco para contratar a las personas que este cazatalentos pudiera haberle recomendado. Sabemos que en los deportes, por ejemplo, en los partidos de fútbol de los muchachos, en las canteras y todo eso, hay cazatalentos, o sea, hay gente que está viendo los partidos y todo eso. No sé cuál de estos equipos de béisbol
lo que hizo fue contratar a un cuate que sabía cuestiones de estadística, de probabilidad. Y entonces lo que hizo este muchacho fue simple y sencillamente irse con una serie de promedios, de cosas y demás. Y a partir de eso fue que se normó el criterio de la contratación de las personas. Siempre cuando en los cazatalentos, siempre se sentía que era digamos, como personas con oído absoluto, ¿no? Que están oyendo y entonces pueden ver si hubo un microtono o gente con eso, y de repente, o sea, como que todo apostaba a ese talento de poder discernir quién tiene perspectivas y todo como algo individual y demás. Y de repente este equipo de béisbol, que su criterio fue estadístico, se quedó en el segundo lugar. O sea, de estar a punto de desaparecer a convertirse en el segundo equipo más importante a partir de seguir esos criterios. Y entonces nos damos cuenta que los cazatalentos y todo ese tipo de cosas, que son de las chambas que se van a perder, pues entonces en realidad están quizá viendo, que no sé qué estén viendo, pero lo cierto es que la estadística es un instrumento lo suficientemente poderoso como para poder generar la posibilidad de que fuera el segundo equipo más importante a partir de estos criterios. Entonces, sí me parece que lo de la inteligencia artificial es extremadamente poderosa, extremadamente poderosa para tomar decisiones, para hacer una serie de cosas. Y lo que tú dices, Luz, eso, lo que yo siento que lo catastrófico de esto es lo que tú estás diciendo. El tema es de las investiduras que le vamos a dar a eso, porque entonces ya no va a haber sentido crítico, ya no va a haber la posibilidad de auditar lo que está proponiendo la inteligencia artificial, ya no va a estar esta parte como de decir sí, pero no así, sino va a estar en un sentido de una credulidad, de una serie de cuestiones a lo que esté proponiendo, y entonces, si nos gusta bien y si no, pongámosle azúcar, pero eso implicará necesariamente un proceso de sometimiento, porque está esos criterios, esas normatividades. Por ejemplo, yo no sé cómo se llama ese equipo de béisbol, pero yo estoy seguro que hoy ese equipo de béisbol está normado por esos criterios. No sé si todos ¿no? Entonces, finalmente, cuando aparezca contratar a no sé quién de no sé cuánto, a lo mejor tú dices, no, me parece una mala idea. Mano, pues te corro porque la inteligencia dice que es ese. Y de alguna manera todo esto ya no nos deja pensar que otra vez vamos a ese derrotero que nos encanta, del asunto procedimental, del asunto de caminar siempre para lo que se supone que debe de ser, tiene que ser, ¿no? Y pues ya la tenemos más fácil cada vez con ese tipo de cosas, ¿no? Porque es exactamente así ese lugar. Y de pronto ahorita que te escuchaba me acordé de un programa, de una de las capítulos de Black Mirror, ¿no? Hay muchísimos, pero había uno de unas parejas que se empataban a través exactamente de un robot de inteligencia artificial y que siempre eran hasta por tiempo y les decían, le van a picar al mismo tiempo y les va a decir cuánto tiempo van a estar juntos y todo eso, hasta que en ese capítulo justo lo que proponen es que hay un par de chicos que sí se sentían bien y tuvieron que seguir estando sometidos a lo que les estaba diciendo el robot y tuvieron que salir, ¿no? Porque la única manera de poder dar entrada a esto que estaban sintiendo fue escaparse, porque lo que se supone que se tenía que hacer era lo conveniente que implicaba el motor de la búsqueda de la pareja a partir de la inteligencia, ¿no? Entonces, es esto que tú decías del asunto del sometimiento. O sea, hasta el tema de pensarte en emparejarte con alguien, va a tener que estar sometido a eso, a lo que es conveniente. ¿Dónde queda lo humano? Bueno. Perdóname rápidamente para también pasar la pelota. Eso está hoy en las aplicaciones. Estas cosas donde hacen match, buscan las ligas. Y el chiste es suponer eso. Lo que es importante es esto que estamos diciendo. O sea, la gente que utiliza ese servicio es porque supone que ellos mismos se proponen como que aquello que es estadísticamente, digamos, discernible, va a ser lo que va a conseguir otra persona. Entonces también lo están pensando del lado de los datos. Los famosísimos algoritmos que dan resultados espectaculares, ¿no? No podemos negar los resultados, pero si a la larga acabamos confiando más en esa inteligencia y no en nuestra capacidad, pues estamos en serios problemas, ¿no?
Sí, sí, o sea, recuerdo esta cuestión que hablaba Einstein, y bueno, creo que no era una mente cualquiera, cuando hablaba de lo infinito, y él decía, bueno, del universo tengo mis dudas, pero de la estupidez humana no. Y esa Exacto. sería una de los sellos más terribles de estupidez en que acabamos confiando y dejando en manos de la inteligencia artificial hasta la elección de la pareja. Pues que, O como bien sea, dice José, ya estamos en el camino de, porque ya hay mucha gente que es como su manera de estarse vinculando, es el asunto de las apps que hacen esto, pero pues ya si quisiéramos pensar en temas de inteligencia artificial, de dominios, de cosas más elaboradas, porque evidentemente pues esto implica que esos algoritmos se vayan fortaleciendo, pero lo que es importante es que nos demos cuenta cómo estamos ahí, en esa línea, a punto del precipicio, y que no nos estamos dando cuenta, que no estamos siendo críticos, que no nos estamos preguntando cosas al respecto, y que podemos tener impactos muy importantes si no estamos advertidos de lo relevante que es pensarnos en nuestra subjetividad y la responsabilidad que tenemos en tanto ello, ¿no? yo creo que ese es el punto absolutamente fundamental. O sea, si no, Einstein tendría la absoluta razón al haber hecho ese tipo de pensamiento. O sea, si nosotros le cedemos hasta esas cosas a la inteligencia Bueno, yo sí artificial, la tenía. Tú dices que estamos a un paso del abismo. Yo creo que como, no, ¿qué presidente fue el que dijo, estábamos a un paso del abismo, pero ya dimos un paso adelante? Ay, no me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, sí estamos Sí, siempre ya nos estamos en estamos crisis, precipitando, siempre ¿no? estamos en crisis, pero esta sí sería una crisis, creo, Una crisis, todo. mucho más Sí, compleja. Pero fíjense, lo interesante es esto, que, o sea, esto que tú estabas diciendo, Luz, o sea, en la medida en que nosotros intentemos caber en esos recipientes, o exacto. sea, donde nosotros mismos empecemos a perder la dimensión del estilo, la dimensión de lo Lo distinto, diferente, lo claro, diferente, lo la humano. magia de las cosas para irnos por los datos. Se acabó lo humano, ¿Sí? se acabaría Sí. lo humano. Se acabó lo humano. Como que estamos manifestándonos en ese gran desprecio que tenemos por lo humano, tratando de que sea algo diferente a lo que nos hace humanos. Qué terrible correlación, ¿no? Sí. Entonces el inteligente va a ser lo artificial y la Exacto. estupidez es lo humano. Qué interesante. Por eso decía yo que el asunto de la definición inclusive, de decirle inteligencia artificial, yo nunca lo había pensado, pero ¿qué está poniendo ahí, no? Okay. Pues bueno, pues nos disculpamos si esto ha parecido como muy catastrófico o algo de ciencia ficción, pero creo que es bien importante colocarnos en esta posibilidad de crítica, de pensarnos frente a la inteligencia artificial y este tipo de circunstancias que nos pueden afectar. Y nada más para así. Entonces podemos pensar la inteligencia artificial y la estupidez natural. Ups. Bueno, pues que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Nos vemos, nos encontramos a la próxima.